Bienvenido a nuestra clase en vivo número 2 de termodinámica. Hoy estaremos hablando sobre la primera ley de la termodinámica. Primera ley de la termodinámica. Recuerda que en nuestra clase anterior vimos sustancias puras, también conocida como ley cero de la termodinámica. Hoy avanzaremos con nuestra primera ley, la cual se trata de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esa energía se aprovecha para generar un trabajo y esa energía se convierte en calor. Es decir, que un sistema puede absorber calor o desprender calor. Y ese calor, a la postre, es un trabajo. Por lo tanto, el cambio de energía no es más que el trabajo menos el calor que se añade al sistema. Recuerda que la palabra termo significa calor y dinámica es generación, es decir, que es generación de energía a través del uso del calor. Nuestra primera ley va en función del cambio de energía. Como vemos acá, tenemos una energía en estado uno, la condición uno de una energía, en condición uno de la energía, la cual entra a un sistema. Entiéndase que esto es un sistema. Entra calor, esta Q significa calor entrante, y trabajo entrante. Entra el sistema y por la conservación de energía, todo lo que entra debe de salir, así que sale un trabajo y sale calor. Entonces esta es mi energía que sale. Así que la diferencia entre la energía que entra y sale la tenemos denotada acá. Diferencia de cambio de energía. Diferencia de cambio de energía. Así que no es más que el trabajo menos
el calor. ¿Sí? Entonces, todo lo que entra debe salir. Tenemos nuestros sistemas y el cambio de energía no es más que el estado uno menos el estado 2 de manera amplia. Dicho esto, entiéndase que un trabajo, como habíamos, perdón, entiéndase que un sistema, como habíamos definido, un sistema tiene fronteras y tiene un entorno. En tal sentido, recuerda que las fronteras son móviles o fijas y el entorno es todo lo que lo constituye o lo contiene. Entonces recuerda que las fronteras son móviles, fijas, adiabáticas, entre otras. Entonces el sistema es el objeto a estudio. El sistema es el objeto que estamos estudiando. El sistema puede ser una máquina, un cuarto, una cava, una habitación, una edificación, lo que estamos siendo objeto de estudio. Entonces el sistema es el objeto a estudio. Entiéndase, compréndase tal, tal condición. En ese sentido, bueno, la energía la habíamos definido con las sustancias puras, que la energía es la condición que genera el calor. Esa energía puede venir de forma mecánica, de forma potencial, de forma cinética. Acá vemos que tenemos que tener en consideración cuando el calor entra a un sistema, llamemos esto nuestro sistema. Si entra, el calor es positivo. ¿Por qué? Porque el sistema gana calor. Entonces, si Q entra, si Q entra, él es positivo. Cuando entra al sistema. Y si Q sale, el calor sale, es negativo. Es negativo. Porque el sistema pierde calor. Este sistema, en este caso, es un gas que estamos estudiando, pero está contenido en un recipiente. Entonces, fíjense qué tipo de frontera. Aquí tenemos unas fronteras. La frontera, en este caso, rígida, ¿cierto? Frontera, en este caso, fijas. Porque es un recipiente que está conteniendo a ese gas. Entonces, si calor entra, se considera positivo. Si el calor sale, se considera negativo. Para el caso del calor, para el caso del trabajo, vemos acá positivo y negativo. Positivo si está sobre, si se actúa, él actúa sobre el sistema. En este caso, compresión. El sistema es el gas, entonces él actúa
Si él actúa sobre el sistema, es positivo. Está comprimiendo, fíjense, hay una compresión. Y si él sale, hay una expansión, entonces aquí hay una expansión, fíjense, expansión. Entonces el trabajo es negativo, porque hay una expansión sobre el sistema, sobre el gas en este caso que estamos estudiando. Entonces hay que tener diferenciación, hay que ver qué o cuál es el comportamiento de las condiciones iniciales que se requieren, que nos están dando, que nos están dando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber nuestro cambio de energía a través de las condiciones de calor y trabajo. En este sentido, vemos esta tablita acá. Tenemos nuestro cambio de energía interna, delta U. Tenemos calor, que llamamos Q. Y tenemos el trabajo que se genera sobre un gas. Entiéndese que el gas puede ser aire, nitrógeno, amoníaco, cualquier componente que sea de un gas. En el caso de refrigeración, puede ser freón, refrigerante, puede ser aire, puede ser refrigerante, puede ser gas refrigerante, puede ser amoníaco, nitrógeno, entre otros. Gases reales, gases que existen en el ambiente, que existen en las condiciones naturales. Aclarado este punto, vemos, en este sentido, que el cambio de energía lo denotamos como delta U. Energía interna, cambio, esto significa cambio, y esto energía interna. A través del calor y a través del trabajo. Entonces, si es positivo, la temperatura aumenta. Es decir, si el cambio es positivo, la temperatura aumenta. En tal sentido, tenemos que si el calor tiene un valor positivo, está entrando al gas. Véase acá. Positivo entra al gas. Y para el trabajo, si es positivo, se comprime, el cual está entrando al gas. Ahora, si el valor de la energía interna es negativo, el valor es negativo, la temperatura disminuye. Quiere decir que el calor está saliendo del gas. El Q sale, es negativo. Y el trabajo se expande, entonces el trabajo se expande, es negativo, expansión, expansión. Ahora, si es cero, la temperatura quiere decir que es constante. No hay intercambio de calor y el volumen no varía. Volumen, la diferencia de calor, el intercambio de calor es igual a cero. Es decir, que Q es igual a cero. Entonces, todas las tres condiciones
para que el cambio de energía sea positivo, cambio de energía sea negativo, cambio de energía sea igual a cero. Allí entonces voy a dejar nuevamente la tablita, borro para que visualicen la tabla, entonces las condiciones de entrada y salida, expansión o compresión del gas. Bien, pues, ¿no? Borrar acá. Perfecto. Calor sensible. ¿Qué entendemos por calor sensible? No es más que esa energía calórica que se suministra a un cuerpo o un objeto. Y esta hace que aumente la temperatura de dicho cuerpo sin afectar la estructura molecular de este. Y por lo tanto, su fase, ¿sí? Es decir, que ese calor que tenemos un objeto, tenemos un cuerpo, un sistema, ese calor sensible, ese Q sensible, hace que se incremente la temperatura. La temperatura se incremente en ese cuerpo, es decir, que se incremente. La temperatura se incremente sin cambiar las propiedades moleculares de este señor. Entonces, se puede incrementar la temperatura o también se puede disminuir la temperatura de este cuerpo. Eso es lo que nos referimos con el calor sensible. La parte fundamental es que no hay alteración en su estructura molecular. No existe alteración en su estructura molecular. Y si no existe en su estructura molecular, no hay cambio de fase. ¿Recuerdan? Fase líquida, fases mezcla, sólido, líquido gaseoso o fase gaseosa. En tal sentido, tenemos calor específico. Si el calor sensible ya lo habíamos definido, el calor específico no es más que la cantidad de energía que necesita o necesaria para elevar la temperatura en una unidad de masa. Es decir, que vamos a aumentar 1 grado
de temperatura por unidad de masa en la sustancia. Y sus unidades son kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Kelvin, temperatura absoluta para los cuerpos, los sistemas. Kilogramo masa y kilojoule energía. Entonces, kilojoule es energía, temperatura absoluta y masa. Y masa. Esas son las unidades del calor específico. Y como vemos, el calor específico lo notamos con la letra C minúscula. Entonces, el calor añadido no es más que el calor específico por la masa, por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura lo llamamos delta T. ¿Sí? Entonces, tenemos calor específico para los gases y calor específico de la mezcla. Dicho esto, sabemos entonces que calor específico vamos a incrementar unidad de masa, grados de temperatura. Si el proceso se efectúa a presión constante, tenemos que el calor de salida, U de salida, calor de salida, no es más que el cambio de entalpía, que no es más que la masa por su calor específico C sub P a presión constante por el cambio de temperatura. Entonces, este señor, que es el cambio de temperatura, delta T, para presión constante, calor de salida. Si el proceso se realiza a volumen constante, el calor específico no es más nada que el cambio de energía interna y viene dada mi constante N de los gases por mi calor específico C sub V por el cambio de temperatura. Entonces tenemos dos condiciones, a presión constante o a volumen constante. Dicho esto, recordamos que el calor, la constante específica del gas, para el caso del aire, a una temperatura absoluta aproximada para 300 Kelvin, que viene siendo una temperatura ambiente, una temperatura ambiente que oscila entre los 25 y 20 y 26 grados Celsius. Esa constante del aire es 0,287 kilogramos son por Kelvin. O sea, punto o 0,287 kilojoules sobre cada kilogramo por cada grado, por cada Kelvin. O en función de Joule. Recuerda entonces ese valor, esa constante para el aire. Le llamamos RG.
Bien, teniendo en consideración si a presión constante o a volumen constante, nuestra constante del gas, mostramos una tabla acá de los calores específicos de los gases más comunes. Tenemos aire, argón, metano, dióxido de carbono, etano, helio, hidrógeno y vapor de agua. En este caso, tenemos que nos dice que está a 300 Kelvin. Tomamos como referencia el gas, el aire es un gas, y recuerden que el aire es una mezcla entre oxígeno y nitrógeno. Entonces tenemos como valores referenciales que la constante del gas R es de punto, lo que habíamos indicado en la lámina anterior, 28,7 kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Tenemos el C sub P y el C sub B. Así que el C sub P 1,05 y el C sub B es 0,78. Y nuestra temperatura hasta 1400 grados Kelvin se mantiene en la condición. Y así vemos la comparativa con cualquier gas. Vapor de agua. Tomamos aquí el vapor de agua. Vemos que la constante es 0,4615, se sube y una temperatura de 1327 Kelvin se mantiene. Entonces, ¿cuáles son las constantes? Acá la tenemos. A una temperatura de 300 Kelvin. Si las temperaturas varían, esta temperatura varía acá su rango de acción, por lo tanto, varían los valores específicos. Dado acá, ya se vio el aire. ¿Por qué? Porque vamos a utilizarlo para trabajar nuestros ejercicios. Veamos lo siguiente. Una aplicación. Se tiene una habitación con un volumen de 80 metros cúbicos de aire. Aire, este es el gas. Se encuentra a una temperatura de 12 grados Celsius y una presión de 95 kilopascal. Se calienta mediante un sistema de calefacción, no nos explica cuál, pero un sistema de calefacción, el cual está entrando calor a una taza que es un flujo, esto es un flujo o caudal de 10.000 kilojoule por cada hora que transcurre. Se usa un ventilador de 500 watts, tenemos una potencia que para distribuir el aire caliente dentro de la habitación. Y si la tasa de pérdida de calor, es decir, que esto es Q que sale de la habitación es D que sale, se pierde negativo, 500 kilojoules por cada hora y se requiere llegar a una temperatura final o constante de 20 grados centígrados. Nos piden determinar cambio de energía interna, que es delta D, delta U, y tiempo necesario para que ocurra dicho proceso.
Estas son las condiciones iniciales para que ocurra tal proceso. Entonces, ¿el sistema cuál es? La habitación. La habitación es el sistema. Las fronteras, las paredes y techos que rodean, que contienen a la habitación. El entorno, la parte exterior, hacia donde se va ese calor que sale de la habitación. No logra contener las fronteras. Dicho esto, vamos a la solución del ejercicio teniendo en consideración las condiciones iniciales. Recuerda que yo llamo condiciones iniciales, son los datos que nos está dando el problema. Tenemos datos o condiciones iniciales. Tenemos el volumen, el cual es constante, el volumen de la habitación, de 80, volumen de 80 metros cúbicos. 80 metros cúbicos. Tenemos un volumen. Tenemos una presión de 95 kilopascal. Tenemos una temperatura inicial que es de 12 grados. Su temperatura, esta es la transformación a Kelvin. Los 12 grados se transforma a Kelvin, es de 285,15 grados. La temperatura 2, que sería la temperatura final a donde se quiere llevar la habitación, es de 20 grados. Es decir, que hay que agregarle calor porque la habitación tiene una temperatura baja. Los 20 grados a Kelvin son 293,15 Kelvin. El calor que entra, ya lo habíamos definido. Si lo vemos acá, vean, ya me había dicho, calor que entra, acá, calor que entra, flujo que entra, de 10.000 kilojoules por hora, transformado a kilojoules sobre segundo, es 2,77 kilojoules por cada segundo. Y el calor que sale es de 500 kilojoules hora y transformado a segundo, puntos 138 kilojoules por cada segundo. La potencia del ventilador del trabajo, la potencia, fíjense, esta es potencia, tiene aquí un puntico, que es potencia, trabajo punto es potencia, es de 500 watts, o su equivalente en 0,5 kilojoules por cada segundo. Condiciones iniciales. Con estas condiciones iniciales, sabemos por las tablas los calores específicos para un gas ideal, en este caso el aire, ya lo mostramos. La constante, 0,2870 kilojoules sobre kilogramos Kelvin, y el C sub B, que es el calor específico del volumen constante, porque es volumen constante, de 0,718 o 0,718 kilojoules por cada kilogramo Kelvin. Ya con esto conocido, y sabemos que a volumen constante debemos determinar la masa de aire que está dentro de la habitación. De la ecuación se desprende que presión por volumen es igual a masa por la constante del gas y la temperatura. Es decir, que nuestro valor incógnito es la masa. Despejamos, se despeja, despejamos masa y nos da que la relación de presión por volumen dividido para la constante del gas por la temperatura.
¿Cuál temperatura? La temperatura y la temperatura en la condición temperatura. Suministramos nuestro o alimentamos la ecuación con los valores que conocemos y nos dice que, bueno, necesitamos 92,86 kilogramos de aire para ese volumen a esa temperatura. Habiendo conocido tal condición, la masa, podemos calcular su cambio de energía interna. Dice que nuestro cambio de energía interna no es más que la masa que acabamos de obtener, la masa del gas por su calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Alimentamos, conocemos la masa del gas, tenemos el C sub B, y acá, que este es el C sub B, y tenemos el delta T, cambio de temperatura. Eso nos da un valor de energía, un cambio de energía interna de 543.000, 543 puntos, 4240 kiloyuros. 543.000, estoy hablando ya en yuros. Y 543,4240 kiloyuros. La energía que se necesita para mantener a la temperatura final en ese volumen constante en la habitación. Entonces, acá solucionamos, obtuvimos la condición uno. Hemos, solucionado, tenido la solución uno. Solución uno. 543,4240 kilojoules. Claro, podemos trabajar con dos decimales. El tiempo necesario, entonces tenemos cuánto tiempo se emplea para lograr la temperatura de 20 grados Celsius en la habitación con un volumen de 80 metros cúbicos. No es más que la sumatoria del calor que entra menos la sumatoria del calor que sale, la cual es igual al cambio de energía. Entonces, nuestro balance de energía. Así que en esa sumatoria de energías que entra y sale, está involucrado la potencia, recuerden que esto es potencia, por el calor de entrada, más el calor de entrada, menos el calor de salida, multiplicada por el tiempo, porque es la única manera de que esta potencia, para llevar la potencia y llevarla a trabajo, se debe multiplicar por el tiempo. Para llevar potencia a trabajo se debe multiplicar por el tiempo. En tal sentido, nuestra incógnita es el tiempo, despejamos tiempo y nos queda que el tiempo es que vamos a emplear para lograr con esas condiciones iniciales es de
173,5 segundos. Entonces, esa sería mi condición. Resolución 2. Dado esto, ya tenemos hallada nuestra solución del problema. Me limito a borrar para dejar el lienzo completamente sin perturbaciones visuales y observe de manera general la resolución del ejercicio. Es decir, resumiendo, tenemos que el cambio de energía es de 543,42 kilojoules y el proceso tarda 173,5 segundos. Gracias por su atención y nos vemos en nuestro próximo encuentro en vivo, nuestra próxima clase en vivo, según el calendario que esté pautado. Saludos.